Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Como estaréis viendo por el título, hoy vengo a hablaros de un libro en exclusiva y se trata de La vida invisible de Adi Larue, de B.E. Schwab. Si me seguís en el canal sabréis que no me gusta hacer vídeos centrándome exclusivamente en un solo libro porque siempre me gusta recomendaros varios, pero en esta ocasión tengo motivos de peso para traeros un vídeo solo y exclusivamente de esta novela, y es que es una novela que desde que se publicó en el 2020 ha causado furor, ha tenido una campaña de marketing brutal, prácticamente todo el mundo la ha leído. A todo el mundo le ha encantado, todo el mundo habla maravillas de La vida invisible de Adi Larue, es como una novela que tienes que leerte. Yo no había escuchado ni una sola crítica negativa sobre este libro antes de habérmelo leído. En fin, era una novela que yo estaba convencida al 100% de que me iba a encantar, de que me iba a flipar, porque todo lo que había oído de ella eran cosas buenas, porque la premisa me llamaba un montón y tenía como todos los elementos que a mí me gusta encontrar en una novela, aparentemente, según ya digo, lo que había escuchado, leído o según la propia sinopsis. Entonces, cuando yo me empecé a leer el libro hace unas semanas, bueno, cuando veáis este vídeo probablemente habrá pasado ya medio mes más o menos, pues yo estaba convencida de entrada de que le iba a poner un 5 sobre 5, porque es que no tenía ni un solo motivo para sospechar que podría haber algo en el libro que no me gustara. Pero cuando terminé de leer la novela me llevé la gran decepción del año, incluso podría decir una de mis grandes decepciones como lectora, y es que el libro no solo no me encantó como al 99% de la gente, sino que directamente no me gustó. En Goodreads le puse de nota 2 estrellas sobre 5, pero cuando estuve haciendo la reseña y todo esto, estuve reflexionando y hablando con más gente acerca del libro, decidí que la nota final iba a ser un 1,5, o sea, 1,5 sobre 5, y en un principio pensaba limitarme a hablar del libro simplemente en el wrap-up y ya está. El problema es que, como ya sabéis, en los wrap-up nunca da tiempo a decir todo lo que quieres decir sobre un libro porque sigue siendo un resumen de lecturas. Entonces yo sentía que, teniendo en cuenta todo el hype que hay alrededor de este libro y todo el fandom que hay detrás de esta novela, yo no iba a ser capaz de explicar en un solo wrap-up por qué no me haya gustado el libro, porque hay muchísimos motivos por los cuales este libro no me ha gustado. Tenía la sensación de que todo lo que dijera en el wrap-up iba a ser insuficiente para explicar el porqué de mi nota, así que decidí que la mejor manera, y para que no se me malinterprete, era simplemente haciendo un vídeo específico para explicar por qué un fenómeno de masas prácticamente a nivel mundial que le había gustado a tantísima gente, a mí me había decepcionado a tal nivel, incluso hasta ponerle una nota tan baja. Así que bueno, pues aquí está el vídeo. Antes de nada quiero decir una cosa, y es que aunque no voy a hacer spoilers a lo largo de este vídeo, o al menos no voy a hacer spoilers que sean relevantes de alguna manera para la trama, voy a hablar del libro en profundidad. Eso quiere decir que si no os habéis leído el libro, pero tenéis intención de hacerlo en un futuro y os gusta leeros el libro lo más virgen posible, con la mínima información posible, que veáis el vídeo bajo vuestra responsabilidad. Dicho esto, también comentaros que, como estaréis viendo en la línea temporal, voy a dividir en vídeo en varios puntos importantes que quiero tocar a lo largo de mi exposición, así que podéis saltar directamente al punto que os interese o como veáis. Bien, ¿de qué va La vida invisible de Adi Larue? Yo creo que no necesita mucha explicación porque todo el mundo lo conoce, pero bueno, quiero empezar el vídeo explicando un poquito de qué va esta novela. En esta novela tenemos como protagonista a Adi Larue, que nació en el siglo XVII en un pequeño pueblo de Francia. Es una niña que desde pequeña ha sido muy soñadora, que siempre quiere ir de aventuras, quiere conocer mundo, le gusta irse con su padre al mercado de grandes ciudades. En fin, una niña que en general es muy soñadora y que tiene muchas ganas de hacerse mayor para irse del pueblo y descubrir pues nuevos horizontes. Sin embargo, conforme va creciendo, va siendo cada vez más consciente de que eso no es posible porque sus padres tienen muy claro lo que esperan de ella. Además, es una mujer en un pueblo en el siglo XVII. Todos sabemos cuál es el papel de la mujer bajo esas circunstancias. Lo que se espera de ella es que sea madre, esposa y poco más. Entonces, conforme va creciendo, Adi se va dando cuenta de que ella no encaja en lo que sus padres esperan de su futuro, por lo que cada vez más se aferra a las leyendas que le cuenta su vecina Estelle. Aparte de los dioses cristianos, creo que era la religión cristiana, que ellos adoran, existen como otros dioses que son
no recuerdo si los dioses de los bosques específicamente, pero bueno, los dioses de la naturaleza, que si tú les rezas, pues ellos te escuchan y cumplen tus deseos. A partir de ese momento, pues Adi empieza a rezar en el bosque, intentando que los dioses la escuchen y que le salven de esa vida a la que está condenada como madre y esposa, pero los años siguen transcurriendo con total normalidad, sin que pase nada relevante, y el punto de inflexión es cuando a Adi, con 23 años, la prometen con un vecino del pueblo. Es en ese momento cuando ella tiene súper claro que no es lo que ella quiere en la vida, que no quiere casarse, que no quiere tener hijos, y el día de su boda, en un último momento de desesperación, huye al bosque a rezar a esos supuestos dioses por una última vez para que pues la escuchen y la ayuden. Una de las advertencias que le hizo su vecina Estelle es que jamás rezara durante la noche, porque los dioses que moran la oscuridad son completamente diferentes, no son benévolos, son retorcidos, son traicioneros, y cualquier deseo que le pida a esos dioses pues va a estar infectado o envenenado de alguna manera. Pero Adi está tan desesperada que no se da cuenta que mientras ella está rezando la noche está cayendo, y cuando se percata de este hecho es demasiado tarde porque se ha materializado ante ella uno de estos supuestos dioses de la oscuridad. Aun recordando las advertencias de Estelle y aun sabiendo el problema que puede ocasionar hacer un trato con este ser, ella está tan desesperada por huir de su vida que decide igualmente hacer el trato. Y lo que hace es pedirle a este dios más tiempo para poder vivir todas esas aventuras que ella quiere y libertad para poder llevarlas a cabo. Por supuesto, este trato no sale como ella esperaba porque el dios lo tergiversa en su favor y efectivamente le da tiempo y le da libertad. ¿Cuál es el problema? Que el tiempo que le da es básicamente que convierte a Adi en inmortal, y por otro lado la libertad se la otorga a cambio de que nadie la recuerde. Es decir, todo el mundo en el momento en que sale por la puerta o se gira o la pierde de vista en un rango de tiempo muy pequeño, se olvida completamente de Adi. Con esta tesitura está Adi durante unos 300 y pico años, hasta que de repente un día de 2014 en Nueva York se encuentra con un chico que supuestamente se acuerda de ella, y a partir de ahí es como que empieza ya la verdadera trama. Bien, empecemos un poco por la estructura del libro y por mis impresiones generales de esta novela. Lo primero que tengo que decir es que a mí el libro me pareció espantosamente aburrido, me pareció muy lento, muy tedioso y muy repetitivo. El libro físicamente está dividido en varias partes, pero yo creo que realmente hay dos partes. La primera es donde te cuentan toda la vida de Adi, todo su pasado, cómo llega a ese punto de la maldición, cómo transcurren esos 300 años. Y la segunda parte para mí comienza cuando se encuentra con Henry, este chaval que supuestamente la recuerda, y de ahí en adelante. Durante la primera parte del libro, en la que vemos, bueno, en la que conocemos a Adi, para mí no pasa nada. O sea, son como unas 200 páginas en las que no ocurre absolutamente nada relevante. Son 200 páginas en las que, bueno, pues vemos a Adi intentando conocer cuáles son los límites de la maldición, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. No puede tener una casa, no puede tener trabajo, en definitiva, no puede vivir una vida normal. Eso hace que Adi pues tenga que colarse en casas ajenas para poder dormir, tenga que robar ropa para poder vestirse, tenga que robar dinero, comida, etc. Entonces, durante las 200 primeras páginas es eso, en bucle, es ver a Adi dando tumbos a lo largo del tiempo, intentando descubrir qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer con su maldición, cuáles son sus límites, cuáles son sus opciones, y ya está. Es que literalmente no hace otra cosa. O sea, son 200 páginas donde en bucle va sucediendo todo el rato lo mismo. Lo único que cambia es el tiempo, que van pasando los años y los siglos, y si acaso el escenario, pero tampoco cambia mucho el escenario, porque supuestamente Adi quiere viajar a un montón de lugares y quiere conocer mundo, pero luego está en Italia, Francia, Estados Unidos y ya. Si va a algún país más te lo cuenta así como algo anecdótico, pero es que las escenas de su pasado transcurren en esos 3 lugares. Ya está. Mucho que quiere ver mundo, pero luego realmente no se mueve, al menos por las pinceladas que nos da la autora sobre su pasado. Lo más interesante de esta primera parte, y lo que me animaba un poco a continuar leyendo, son sus encontronazos con Luke. Luke es este supuesto dios de la oscuridad, es que no sé si llamarlo dios o demonio o que normalmente lo llaman Dios. Pues bueno, es este Dios que de vez en cuando se presenta delante de Adi porque lo que él quiere es su alma. Entonces lo que hace es intentar socavarla constantemente para que ella finalmente renuncie a su alma. Luego más adelante hablaremos de Luke porque creo que la nota que le he puesto al libro es básicamente porque este personaje existe. Bien, llegamos a la segunda parte. Hay un momento en el que yo dije: claramente aquí va a empezar a ponerse la cosa más interesante, y es el momento en el que pues Adi entra en una librería, se va, vuelve al día siguiente y descubre que el librero se acuerda de ella de haberla visto el día anterior. Entonces aquí es como el gran plot twist de, vale, 300 años sin que nadie sepa quién eres excepto Luke y de repente alguien te reconoce. ¡Wow! Yo estaba en plan,
genial, por fin vamos a tener un poco de caña en este libro. Spoiler, no sucede. O sea, literalmente la segunda parte es exactamente igual que la primera parte, la única diferencia es que transcurre siempre en el 2014, siempre en Nueva York, y que tenemos el nuevo exponente que es Henry. Pero literalmente la segunda parte es Addie haciendo exactamente lo mismo que en la primera, robando, colándose en casas ajenas, consiguiendo dinero, etcétera, etcétera, y yéndose de citas con Henry. Y ya está. Es que eso es todo lo que ocurre hasta el final del libro, y son 500 páginas, o sea que son 300 páginas de lo mismo que sucede en la primera parte pero con Henry y en el presente. En mi opinión, y insisto que es en mi opinión, o sea, todo lo que estoy diciendo en este vídeo es la percepción que he tenido yo mientras leía la novela. Si estáis en desacuerdo con lo que yo digo, adelante, dejádmelo en los comentarios, porque si a tanta gente le ha gustado es porque hay muchísima gente que opina lo contrario que yo, obviamente, pero en mi opinión hay muchas cosas que están mal en este libro, o sea, hay muchas cosas que podrían haberse hecho de otra manera y que habría mejorado sin duda mi experiencia lectora y la de mucha gente, porque después de haberme leído el libro era como no puedo creer que sea la única persona en el universo que piense todo esto, pero bueno, investigando descubrí que hay un montón de reseñas igual de negativas que la mía y que compartimos muchas de las cosas que os estoy contando en este vídeo y que os voy a contar. Este libro partía de una premisa súper interesante, o sea, una mujer que es maldecida porque lo único que quiere es libertad, porque Addie lo que quiere es libertad para hacer lo que le dé la gana y que por ser mujer pues no se lo ofrecen, y esa libertad implica que durante 300 años ha sido completamente olvidada, nadie la puede recordar hasta que de repente pum, se encuentra con alguien que sí la recuerda. Era una premisa súper interesante, pero que siento que se ha quedado en nada, que se ha diluido en 500 páginas de repetición, de naderías y de dramatismo innecesario. Además, esta historia te la vendían como una historia de fantasía cuando es mentira. O sea, es que no hay fantasía en esta novela. La única parte fantástica es que existen estos supuestos dioses de los cuales no sabemos nada, y el hecho de que existan estos dioses es lo que da pie al resto de la novela, pero conforme te vas leyendo la novela te das cuenta de que no es fantasía, es un drama romántico. En realidad fue culpa mía por pensar así, pero yo pensaba que el romance, si bien iba a ser importante, no iba a ser como el hilo principal, y me equivoqué, el romance lo es todo en esta novela. Entonces, a mí me lo vendieron como una fantasía con romance, cuando en realidad es un drama romántico con unos toques aislados de fantasía y ya está. En general creo que hay dos puntos claves en esta novela que fue lo que hizo que no me gustara. El primero es que, como ya he dicho, es lenta y repetitiva. Durante la primera parte y la segunda tenemos exactamente lo mismo, y lo segundo es que, aunque parte de una premisa muy interesante, como ya he dicho, la autora no la aprovecha. Estoy de acuerdo en que el trato que hace con Luke, por supuesto, no es nada favorable hacia Addie, o sea, es una putada y un marrón de la leche, y ya estoy de acuerdo en que Addie sufre muchísimo, se siente constantemente sola, su única compañía es la de Luke, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero de verdad me estás diciendo que siendo inmortal, que siendo completamente libre porque absolutamente nadie recuerda quién eres, que literalmente Addie puede hacer lo que le dé la gana, menos relacionarse con la gente, puede hacer prácticamente lo que le dé la gana, y no lo aprovecha? De vez en cuando se cuela en reuniones sociales, de vez en cuando se cuela en un cine, se cuela en un museo, pero es que no va más allá. Lo que hace es dedicarse a dar vueltas constantemente, a dar vueltas en un mismo sitio sin saber a dónde va. ¿Me estás diciendo que le ha vendido su alma a un demonio para robar comida, robar dinero y acostarse con gente? Entonces, o sea, Bishop lo que ha hecho es coger una maldición súper interesante y convertirla en algo completamente aburrido y repetitivo. Lo que ocurre en el pasado es exactamente lo mismo que ocurre en el presente, porque vemos a Addie conociendo a un montón de gente, metiéndose en camas ajenas y haciendo exactamente las mismas cosas, cometiendo los mismos errores tanto en el presente como en el pasado. Aunque haya dos líneas temporales, lo único que cambia en ambas líneas es el personaje de Henry, porque lo que viene siendo los actos y el pensamiento de Addie se mantienen inmutables en el tiempo. El ritmo es insoportablemente lento, estás leyendo y sientes que no avanzas, que yo me saltaba capítulos y me daba cuenta de que no me estaba saltando nada relevante, porque podía seguir la historia perfectamente habiéndome saltado 4 capítulos de Addie haciendo cosas en París, porque no aportaba nada al personaje. Esos flashbacks, a mi modo de ver, no te hacían comprender mejor a Addie, porque como ya he dicho, era una persona repetitiva que todo el rato hacía lo mismo. Bueno, es que de 500 páginas me sobraron 400 directamente, porque siento que no aportaba nada, que simplemente era repetición y machacar otra vez los mismos conceptos y machacar otra vez lo sola que está Addie, las ganas que tiene de amor, de encontrar a alguien, y una y otra vez en bucle. También es verdad que yo no sé si esta sensación de bucle
era algo que buscaba la autora a propósito, para que el lector se sintiera tan atrapado en el tiempo como la propia Addie, porque al fin y al cabo Addie está atrapada, ella lo dice, que se siente como metida dentro de un ámbar. Y es que esa sensación de estar atrapada en el tiempo se remarca constantemente con las propias acciones de Addie. Entonces yo no sé si era algo hecho a propósito por la propia autora para que el lector se sintiera de la misma forma, pero es que el lector se sienta de la misma forma durante 500 páginas me parece bastante excesivo. Encima no sabes a dónde quiere llegar. O sea, estás más de la mitad de la novela sabiendo que hay un punto A, pero sin saber si hay un punto B. No sabes a dónde quiere parar la novela, no sabes qué conclusión hay, o sea, es que no tienes ni idea de lo que va a suceder porque no lo tienes claro. Normalmente, cuando lees un libro siempre sueles hacerte una idea más o menos de, pues los tiros van a ir por aquí, lo que quiere el autor es esto, lo que me está mostrando la historia es esto, pero es que esto no sucede con la vida de Addie LaRue. Simplemente parece que te está contando su biografía y ya está. Centrándome en los personajes, tampoco me gustaron, o sea, ninguno se salva a excepción de Luke, que bajo mi punto de vista es el personaje más interesante y el único que merece la pena en esta novela. Pero bueno, empecemos por Addie. Addie es una protagonista que no me ha gustado nada. Aunque al principio era empática con ella y la podía entender, al final me resultó un personaje cargante, cansino e insoportable. Porque, igual que sucede con la trama, va repitiendo todo en bucle. Se supone que pasan 300 y pico años, creo que eran 314 o algo así, no lo sé, más de 300 años. Pues yo no he apreciado ni pizca de evolución en la Addie de 23 años que hace ese pacto con la Addie del 2014. No se hace más sabia, no se hace más inteligente, no aprende de sus errores, su personalidad sigue siendo exactamente la misma, su mentalidad sigue siendo exactamente la misma, o sea, no hay cambios. Para mí, la Addie del principio de la novela es exactamente igual que la Addie del final de la novela. La única diferencia es que Addie asume ciertas cosas que tú ya sabes que están ocurriendo conforme avanza la trama, pues al final por fin las asume, más que nada porque no le queda otra, y la otra diferencia es que la Addie del final del libro está enamorada. Pero lo que es evolución del personaje, para mí personalmente no hay ninguna. Otra cosa que me ha molestado profundamente de este personaje es que ahoga su soledad y sus ganas de que alguien la quiera acostándose con todo el mundo. Ojo, no estoy diciendo que esto sea algo malo per se, pero vamos a ponerlo un poco en contexto. Como ya hemos dicho, la gente olvida con facilidad a Addie. Eso hace que como máximo tenga un día, 24 horas como mucho, muchísimo, para conocer a una persona. Todas las personas a las que conoce, o al menos todas las que se mencionan en la novela, las conoce para acostarse con ellas, sean hombres, sean mujeres, que de ese tema de la bisexualidad de Addie también hablaré más adelante. Que yo sepa, en la novela Addie no tiene ningún amigo. Parece que la única forma que tiene Addie de sentirse completa y de obtener ese amor que supuestamente tanto quiere es mediante el amor de pareja. Y lo más cercano que puede conseguir es acostarse con la gente. Y digo yo, si para acostarte con esa persona tienes que, pues eso, dedicar tu tiempo y hacer lo posible por alargar vuestro encuentro lo máximo en el día, ¿de verdad es obligatorio que acabes siempre en su cama? ¿No puedes tener simplemente una velada agradable con un hombre súper guay al que has conocido y ya está? O sea, ¿de verdad tienes que acostarte con esa persona para no sentirte sola, para sentirte satisfecha? Esto no me gustó, no por el personaje de Addie, sino porque lo que te transmite es que la única forma que tiene esta mujer para sentirse completa es mediante el sexo, que la única forma que tiene Addie para relacionarse con los demás es mediante el sexo, y es una mujer que no sabe hacer amigos, porque si a alguien le interesa, tiene que ser porque quiere meterse en su cama. Por una parte, lo entiendo, porque entiendo que Addie intente ahogar esa soledad y esa frustración que siente mediante el sexo, pero por otra parte es como, en 300 años no te ha dado por pensar que a lo mejor puedes tener amigos durante un día. No, o sea, para Addie la amistad no existe, el concepto de amistad no existe. Lo más cercano que tiene como amigo es Luke y ni siquiera cuenta por algo que los que hayáis leído el libro sabréis. Addie precisamente consigue acostarse con tanta gente en 300 años porque es guapa, algo que te recuerdan constantemente en el libro, que Addie es muy guapa, que qué pecas tan bonitas en forma de constelación de 7 estrellas, que qué buen cuerpo tiene, que qué mona es. O sea, me estás diciendo que si Addie ha triunfado tanto en el terreno amoroso es porque está buena, porque realmente es lo que recalcan de ella, porque luego ves las conversaciones que tiene con esa gente con la que se acuesta y todo el mundo es en plan, buah, te voy a pintar porque eres guapísima, buah, voy a escribir un poema en tu honor porque eres súper guapa. Con esto quiero decir que tampoco se demuestra que Addie sea inteligente
o que sea interesante, que no digo que el personaje no lo sea dado todas las vivencias que ha tenido, pero en esas conversaciones o en esos días que se relaciona con esa gente, lo que te da a entender constantemente la autora es que si Addie ha acabado acostándose con esas personas es porque está buena y porque es guapa, no porque sea un personaje interesante, cosa que sinceramente le hace flaco favor a Addie, porque precisamente debería ser uno de los personajes más interesantes por todo ese bagaje y toda esa experiencia que tiene, pero entonces lo que me estás diciendo es que si Addie no fuera guapa y Addie no estuviera buena, no se habría acostado con toda esa gente y no habría tenido ningún tipo de relación de absolutamente nada a lo largo de todo ese tiempo. La autora ha reducido un personaje que podría haber sido extremadamente complejo en un cuerpo bonito, dramático y quejica. Y ya está. Eso es lo que para mí es el personaje de Addie. Otro aspecto también que me molesta de este personaje es que bajo mi punto de vista la culpa de que esté maldita no la tiene solamente Luke, sino que la tiene ella. Porque a lo largo de toda la novela Addie está constantemente con la venganza metida en la cabeza. Me voy a vengar de Luke porque mira lo que me ha hecho Luke, bla 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 bla, y constantemente le está culpabilizando a él. Lo que me molesta es que Addie sabía perfectamente a lo que se enfrentaba. Quiere decir, su vecina Estelle desde el principio le dijo: los dioses de la noche no, son traicioneros, ta 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 ta. Y aún así, decide que está lo suficientemente desesperada para intentarlo. Es decir, la decisión de vender su alma es de Addie. La decisión de aceptar ese trato, aun sabiendo que no iba a salir como ella quería y aun sabiendo que el dios iba a hacer el trato a su favor, ella aceptó. Fue su decisión, fue su voluntad. Y aún así, en vez de aceptar su parte de la culpa, lo que hace a lo largo de toda la novela es culpar a Luke de todos sus males. Y esto puede parecer una tontería, pero es que a mí me molestó, porque todo el rato estaba como Luke, 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 y es como, tú también tienes parte de culpa, tú has aceptado hacer este trato, ¿por qué no lo asumes? Sí, Luke fue un capullo, pero deja de comportarte como una niñata inmadura y asume que la situación en la que estás tú también tienes la culpa. Dejando ya aparte el personaje de Addie, vamos con el siguiente personaje en discordia, que es Henry. Henry es un personaje que a mí me gusta, pero al mismo tiempo no me gusta. Es como que es un personaje que no me disgusta del todo, pero que no me gusta lo que la autora ha hecho con él. El personaje de Henry existe solamente para ser el interés amoroso de Addie y para hacer ese gran plot twist de madre mía, alguien recuerda a Addie. Pero es que ya está. O sea, el personaje de Henry no tiene literalmente otra misión en toda la novela. Aparte de añadir un dramatismo extra que veremos ya al final del libro, que no os puedo contar porque eso sí que sería spoiler gordo. Además es que en los primeros capítulos en los que te introduce a Henry están contados desde el punto de vista de Addie. Entonces Henry es un personaje que a mí personalmente cuando aparece me resultó anodino, me resultó absolutamente indiferente. O sea, lo que me resultaba interesante del personaje de Henry era el hecho de que pudiera recordarla, no el personaje de Henry en sí. Entonces, cuando de repente la autora empieza a meterte capítulos contados desde el punto de vista de Henry, pero no del presente, sino capítulos del pasado, de cuál es su historia, de qué es lo que ha ocurrido para que llegue a ese punto, a mí es que me dieron absolutamente igual. O sea, el personaje de Henry no me interesaba lo más mínimo, porque no entendía qué relevancia tenía en la trama, al margen de que conocía a Addie, no entendía a qué venía de repente que empezaban a contarme los años universitarios de Henry o su vida de cuando era pequeño. Era como, vale, vaya manera de mierda que tienes de presentarme a este personaje, porque lo único que estás consiguiendo es que si ya tenía poco interés en él, todo el interés que me queda lo pierda, porque eran capítulos que ni fu ni fa, eran capítulos tan irrelevantes que no es hasta un determinado punto de la novela cuando te das cuenta del por qué te los ha contado. Pero son capítulos que realmente si los hubiera quitado, habría dado exactamente lo mismo, porque la novela se habría desarrollado igual, lo que quería mostrarnos sobre Henry nos habríamos enterado igual, y entonces, no sé, la parte de Henry toda en general me parece relleno. De hecho, considero que la novela habría sido infinitamente mejor si el personaje de Henry no hubiera existido. Si hubieran sido nada más que Addie, Luke, la dinámica que hay entre ellos y ya está. La excusa de por qué Henry puede ver a Addie también me pareció bastante pobre, no la excusa en sí, sino cómo llegamos a ese punto, y creo que sinceramente el 90% del drama del libro se habría solucionado si los personajes hubieran ido a un psicólogo. Henry, porque claramente está deprimido, que literalmente todos los capítulos de relleno son para darte a entender que Henry está deprimido porque su vida ha sido una mierda, que es como no me puedes decir directamente que está deprimido, no, me tienes que contar un montón de cosas de su vida que no me interesan lo más mínimo. Y sinceramente creo que si Henry hubiera ido a un psicólogo nos habríamos ahorrado media novela, porque, en fin, es que de Henry no os puedo hablar mucho sin hacer spoiler, pero es un personaje que es completamente insulso, que es aburrido, que carece de interés, que solamente está ahí porque es beneficioso para, no diré que la trama avance, porque la trama no avanza, pero sí para darle un
pelín más de chispa a la trama y que básicamente está creado para ser el interés amoroso de Adi y para meter más relleno y para meter más drama absolutamente innecesario. Además, como he comentado al principio del vídeo, en la parte de la estructura ya os he dicho que para mí el bucle se repite. Entonces, si al principio del libro era repetitivo porque era Adi haciendo cosas, en esta parte del libro es Adi haciendo cosas con Henry. Entonces, esta parte del libro se me hizo todavía mucho más aburrida porque eran Adi intentando averiguar por qué Henry la recuerda, Adi enamorándose de Henry y ellos dos yéndose de citas. Es que no sucede más en esta parte. Aparte de todo esto, siento que no hay ningún tipo de chispa ni de química entre los personajes de Adi y Henry, y su parte la estuve leyendo con la constante certeza de que estaban juntos por conveniencia, de que lo que había entre ellos no era amor, sino que se habían dado cuenta de que la única forma de ser feliz era Adi con Henry, porque literalmente es el único hombre que puede acordarse de ella y además es un hombre que físicamente cumple ciertas características que, bueno, que hace que para Adi sea mucho más atractivo salir con él, que, bueno, tampoco os contaré mucho de eso. Y Henry también tiene un motivo de fuerza mayor para salir con Adi, que tampoco os puedo contar porque sería un spoiler muy gordo. Pero mi sensación constante mientras estaba leyendo cómo se desarrollaba el amor entre estos dos era que ambos estaban juntos por conveniencia. Es verdad que luego al final te das cuenta de que, bueno, sí, de que conectan bastante bien y tal, pero es que no hay química. De hecho, la relación de Adi y Luke, aunque sea tan retorcida, tan de te odio y todo eso, está mucho mejor construida, mucho mejor desarrollada y tiene mucha más química que la que hay entre Henry y Adi. O sea que para mí la relación entre Henry y Adi, pues que la haya, insisto, es solamente para añadir más dramatismo a una historia ya de por sí dramática, porque es que no aportan nada a la trama excepto al final. Y ahora vamos con la guinda del pastel, que es Luke. Luke, sin duda, mi personaje favorito, el único personaje que merece la pena en este libro y, para mi desgracia, el único personaje en el que no se profundiza una mierda. Luke es este supuesto dios de la oscuridad, que bueno, que maldice a Adi y todo esto, y es un personaje que es una constante a lo largo del libro porque, como ya he dicho al principio, de vez en cuando aparece en la vida de Adi para intentar que Adi se rinda y le dé su alma y bla 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 bla. Es sin duda el personaje más relevante y el que para mí hizo que el libro no fuera una pérdida total de tiempo, y es que las pocas veces que aparece y lo que dice y las cosas que no dice me parecieron súper interesantes, pero es un personaje que, al igual que todo en este libro, está desaprovechado. Yo pensaba que se iba a profundizar más en esta, no sé si llamarla mitología porque realmente no es una mitología, pero en estas leyendas de los dioses y en todas estas cosas que contaba la vecina de Adi y todo esto, porque yo seguía teniendo la esperanza de que fuera una novela de fantasía, que ya he dicho que no lo es. No se habla de los dioses, no se habla de cuál es su origen, de por qué están ahí, de por qué los dioses del día, por qué los dioses de la noche, no se habla de eso, no se profundiza en el personaje de Luke, en por qué Luke está tan obsesionado con Adi, aunque luego a lo largo de la trama puedes ir dándote cuenta un poco del por qué, pero no sé, habría estado bien que en vez de contarnos las 500 citas que tienen Adi y Henry, que son literalmente todas las mismas, pues habría sido mucho más interesante que hubiera habido capítulos desde el punto de vista de Luke, contando qué es lo que piensa de Adi, qué motivo le llevó a hacer lo que hizo con ella, su maldición, qué es lo que piensa de su relación con Henry, por ejemplo. Habría sido muy interesante ver qué es lo que piensa de Henry, qué es lo que piensa de su relación con Adi, porque claramente hasta que aparece Henry en su vida, Adi solamente tenía a Luke y de repente vemos un cambio en el que Adi deja de estar tan, digamos, obsesionado con Luke para pasar su obsesión a Henry. Entonces habría sido muy interesante que Luke nos contara cómo es ese cambio, cómo se siente él. Pero lo poco que atisbamos es a través de los ojos de Adi. La relación existente entre Luke y Adi me parece brutal, o sea, ya he dicho que existe muchísima química entre ellos y muchísima tensión, que es como que tú te vas oliendo que ahí va a ocurrir algo y luego llega un punto del libro que dices, joder, por fin ha pasado, llevo toda la novela esperando que ocurra esto, que tampoco os voy a decir porque es spoiler. Como ya he dicho, si el personaje de Henry hubiera desaparecido y el libro te lo hubieran vendido como lo que es una historia de amor y te hubieran puesto como personajes principales a Adi y a Luke, sinceramente yo creo que este libro habría mejorado muchísimo, porque los ires y venires y los vaivenes que hay entre estos dos personajes es realmente lo mejor del libro y lo más interesante. En cuanto a la trama, ya os he adelantado lo que me parece la trama en mis reflexiones anteriores, pero por dejarlo aquí claro, la trama es aburrida, la trama es repetitiva, todo el rato sucede lo mismo, Adi comete las mismas acciones, no avanza, sientes que no llegas a ningún lado, no entiendes por qué
te cuentan la mitad de las cosas que te cuentan. Y en el sentido de la trama, algo que me tocó especialmente las narices es que V.E. Schwab te explica con total detallismo con cuánta gente se acuesta Adi, porque se acuesta con toda esta gente, bla 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 bla, pero luego de repente te cuenta de pasada no, sí, yo fui espía de los nazis en no sé qué año, y tú como, pues cuéntamelo, dime por qué fuiste espía de los nazis, qué te llevó a eso, cómo llegaste a ese punto, cómo conseguiste ser una puñetera espía dentro de los nazis. O sea, es que la autora te deja caer un montón de anécdotas súper interesantes de la vida de Adi, o sea, Adi, espía de los nazis, pero te las deja caer y no te lo cuenta. En su lugar te hace una retahíla y una lista de toda la gente con la que se ha acostado. Pues chica, yo prefiero que me resumas toda la gente con la que se ha acostado en un párrafo o en un capítulo para dejarme claro que sí, que ya lo sé, que se siente sola, que quiere amor, bla 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 bla, que es lo que me estás diciendo durante 500 páginas porque constantemente estás volviendo a la misma idea. Ahórrame todo eso y cuéntame cómo fue que Adi fuera espía de los nazis. Hay más anécdotas de ese estilo, pero es que no me acuerdo, pero sí que suelta algunas perlitas que yo estaba en plan, ¡guau! Adi hizo esto, a ver si me cuenta más. Y no me cuenta más, porque la siguiente escena es acostándose con un tipo mientras miran la Torre Eiffel. En relación con esto, hay temas que habrían sido muy interesantes que se hubieran tocado en el libro y que la autora pasa muy por encima. Uno de ellos es cómo le afecta a Adi este paso del tiempo, esta evolución histórica en el tiempo, por el hecho de ser mujer. Es verdad que este tema se toca, pero se toca como muy por encima, y es verdad que Adi te cuenta las dificultades que ha tenido a lo largo del tiempo siendo mujer, sobre todo en siglos más pasados, como por ejemplo cuando nació, pero a mí personalmente me habría gustado que hubiera profundizado más en esto, porque creo que habría sido muy interesante desde el punto de vista de Adi ir viendo cómo ha sentido ella esa evolución de la mujer, de sus derechos, del poco a poco lo que la mujer ha ido consiguiendo, libertad y tal, precisamente porque lo que la propia Adi quiere es poder ser libre siendo mujer, porque precisamente lo que la propia Adi quiere es no limitarse a ser madre y no limitarse a ser esposa solo por el hecho de ser mujer. O sea, una reivindicación tan fuerte que tiene en las primeras páginas se va diluyendo conforme avanza la historia, porque realmente es verdad que V.E. Schwab toca ese tema, pero lo toca como muy por encima. Otro tema que directamente no toca y que a mí personalmente me parece un desperdicio es el hecho de que, como ya he comentado, Adi sea bisexual. No es el único personaje bisexual, hay más personajes, pero bueno, me voy a centrar en Adi porque es la protagonista. Para esto hay que tener en cuenta dos puntos fundamentales. El primero, Adi nació en el siglo XVII, o sea, siglo XVII. Ahí la homosexualidad y mucho menos la bisexualidad es que ni existía el concepto, yo creo. Y el segundo punto es que la familia de Adi es muy religiosa, pero muy religiosa, con lo cual, aunque es verdad que Adi no es religiosa, sigue teniendo esa clase de influencias. Yo pensaba que el hecho de que Adi se acostara indiferentemente con hombres y con mujeres iba a dar pie a una reflexión sobre cómo Adi había visto su libertad sexual a lo largo del tiempo. Porque, insisto, es una mujer que nació en el siglo XVII en el seno de una familia muy religiosa, con lo cual yo imagino que tuvo que ser un contraste brutal para Adi pasar de ese extremo a el otro extremo, por decirlo de alguna manera. Yo agradezco que V.E. Schwab trate la bisexualidad con tantísima naturalidad, pero es que me extraña que un personaje como Adi, que ha vivido 300 años, no tenga ese tipo de reflexiones, que no le dedique una sola página a hablar de su proceso de aceptación sexual y a hablar del momento en el que descubrió que, bueno, que le gustaban también las mujeres, teniendo en cuenta, como ya he dicho, todo ese bagaje y toda esa experiencia que tiene el personaje. Tanto el tema de la mujer como el tema de la bisexualidad no considero que sean fallos del libro, porque realmente no lo son, es más una opinión personal de temas que me habría gustado que se trataran dentro del libro, pero insisto, teniendo en cuenta que el libro es tan repetitivo y que tiene tantísimo relleno por todas partes, me quitas 100 páginas de todo ese bucle y me añades estos temas y por lo menos hay algo más interesante, creo yo. Llegamos al estilo de la autora. Esta es otra de las cosas que yo tenía muchas ganas de probar, porque una de las cosas que siempre mencionan de V.E. Schwab es que escribe súper bien, y yo lo siento, pero a mí no me lo pareció. También he de decir, antes de que os echéis encima de mí, que probablemente sea a causa de la traducción. Hay capítulos donde es verdad que la prosa de V.E. Schwab es muy lírica, con muchas metáforas, muy bonitas, con frases pues muy remarcables, de hecho he subrayado varias cosas, pero me da la sensación de que eso es sobre todo en sus capítulos cuando habla de su pasado, que ahí sí que es mucho más poética, pero en el presente me da la sensación de que el estilo es mucho más brusco, mucho más simple, mucho más seco, que todo ese lirismo desaparece. No sé si está hecho a propósito, si es una impresión mía o qué, pero como que hay capítulos que hay muchísimo contraste, como que de repente hay un capítulo muy bonito, muy profundo y muy reflexivo, y de repente hay un capítulo en el que, no sé, parece otra autora completamente diferente. También hay partes que estaban mal escritas. No en plan que haya ratas o cosas así, sino de leer párrafos enteros y tener la sensación de que
había algo que estaba mal. No sabría decir si era cuestión de cohesión, si era una cuestión de coordinación, no sabría decirlo, pero de esto que estás leyendo y tienes la sensación de que hay algo que está mal, aunque no sabes decir exactamente qué es lo que es, pues así, todo el libro releyendo algunos párrafos o releyendo algunas frases, porque era como que mi cabeza no hacía clic y no conseguía entender qué era lo que se me estaba contando en este párrafo o en esta frase, porque tenía eso, la sensación constante de que estaba mal escrito. Esto insisto en que puede que sea causa de la traducción, de la persona que la tradujo al español. Yo me he leído el libro en la publicación que sacaron en España, yo no sé cómo es el estilo de esta autora en inglés, entonces si alguien se lo ha leído en inglés, por favor que me diga si eso es así también en inglés o si es cosa de la traducción. Yo imagino que será cosa de la traducción, pero sinceramente la traducción le ha hecho un flaco favor porque yo me esperaba encontrar una prosa absolutamente maravillosa y tampoco ha sido así. Lo último que quiero hablar es el final. Para mí el final ha sido un desastre. Es un final predecible. Llega un punto en el libro en que tú sabes perfectamente cómo va a terminar el libro, o sea, es que hay un momento exacto en el que te lanzan como una bomba y tú dices, vale, sabiendo esto, es que sé que Adi va a hacer exactamente esto. Y llegas al final y es lo que ocurre, o sea, es súper predecible. No solo es predecible, sino que la última página, o sea, las últimas frases que dice el personaje de Adi para mí sobraban completamente, porque son frases que están fuera de contexto, que no tienen ningún sentido que las diga y son frases que tú como lector no te crees, porque son frases que van dedicadas al personaje de Luke y que tú viendo cómo se ha desarrollado la relación entre Luke y Adi, tú sabes perfectamente que la última sentencia de Adi es mentira, porque es como, no te lo crees ni tú, simplemente te lo estás diciendo para autoconvencerte a ti misma de que eso es lo que va a ocurrir o de que eso es lo que vas a hacer cuando se ve a kilómetros que no va a ser así, que no lo vas a hacer, que no va a ocurrir porque hemos ido viendo tu trayectoria y cómo iba cambiando tu opinión respecto a Luke en concreto. A mí es un final que me parece absolutamente innecesario, que lo único que hace es reforzar el hecho de que para mí Adi es un poco imbécil, porque para mí la deja como una tonta, como una obsesiva que es incapaz de ver más allá de sus propias narices, que se le han metido en la cabeza que tiene que hacer eso y que lo va a hacer y punto, aunque no tiene ningún sentido. Y bueno, sé que me estoy explicando como el culo, pero es que no puedo decir mucho más sin revelaros cosas importantes de la trama. Entonces, bueno, que el final tampoco me gustó porque me pareció predecible y porque esa, digamos, sentencia final me pareció absolutamente innecesaria y que si Bishop se lo hubiera ahorrado, pues a lo mejor habría tenido un pase. En resumen, ya para concluir todo lo que he dicho en el vídeo, La vida invisible de Adi LaRue te la venden como una novela fantástica, con toques de romanticismo, pero no es así. Es un drama romántico con unos ligeros toques de fantasía que solamente sirven para desarrollar la trama. La fantasía brilla por su ausencia, o sea, el elemento fantástico es Luke, es un elemento en el que, como ya he dicho, no se profundiza, no sabemos nada más, aparte de lo poco que se nos cuenta, así que es que yo personalmente ni siquiera la consideraría como novela fantástica porque bajo mi punto de vista no lo es. Es una historia llena de un dramatismo excesivo, de crear drama por el drama. Creo que hay muchos elementos y muchas cosas que podrían haberse quitado. Es una novela que tiene muchísimo relleno, que si se hubieran reducido las páginas o quitado ciertos capítulos no me habría costado tanto avanzar, no se me habría hecho tan repetitiva, ni tan lenta, ni tan pesada, se me habría hecho mucho más ágil y quizá hasta disfrutable. Creo que la autora podría haber hecho una novela chulísima porque ya digo que la premisa me parece flipante, pero ha reducido la maldición de Adi en representar la soledad, la falta de amor y ya está, se ha quedado simplemente en eso. Ha aprovechado eso simplemente para crear una novela romántica con un exceso de sentimentalismo que no llega a ningún sitio, con una trama bastante predecible y carente de emoción, porque es que a mí personalmente este dramatismo no me ha removido absolutamente nada por dentro, ni el dramatismo, ni la historia de amor, ni nada. No he conseguido empatizar con ningún personaje, ya digo que el único que me interesaba era Luke, pero que de Luke no sabemos nada. Para mí Henry sobra de principio a fin. Adi me parece un personaje planísimo, a la que le encanta regodearse en su propio dolor y que no sale de ahí. Y en fin, es que bajo mi punto de vista no hay nada memorable en este libro. No me malinterpretéis, entiendo perfectamente por qué a la gente le ha gustado esta novela. Entiendo que si, por ejemplo, yo hubiera sabido desde el principio que iba a ser una novela romántica, quizá me habría acercado a este libro con una perspectiva diferente, o quizá directamente no lo habría leído porque sabéis que la romántica y yo no nos llevamos demasiado bien y me cuesta mucho encontrar historias que realmente me lleguen. Desde luego, si os gustan las historias de amor y no os habéis leído el libro y habéis llegado hasta aquí, os recomiendo que os leáis el libro porque es una historia de amor
y de desamor de principio a fin. Y por todo eso digo que puedo llegar a entender por qué esta novela ha sido como un fenómeno de masas, porque es verdad que, bueno, pese a que es predecible, que tiene un montón de clichés, la premisa es muy original, lo que cuenta V.E. Schwab es muy original, la introspección que hace de los personajes y todas las reflexiones, aunque sean repetitivas y aburridas, son unas reflexiones que, bueno, que son bonitas, que te pueden llegar al corazón, pero es que no ha sido una novela que no ha sido para mí, porque yo me esperaba una cosa y me he encontrado otra cosa completamente diferente. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Siento que haya sido tan largo, pero es que ya que hacía el vídeo, pues quería explayarme y quería explicarme lo mejor posible y argumentar lo mejor posible. Sé que yo también he sido muy repetitiva, pero bueno, lo siento. Por supuesto, estoy abierta a debates. Si os habéis leído el libro y os ha gustado un montón, pues en los comentarios podéis dejarme por qué os ha gustado. Si hay algo del vídeo que sea erróneo, que vosotros no lo veáis así, también me lo podéis comentar. Insisto en que este vídeo está hecho desde mi percepción del libro, desde mi punto de vista y desde lo que a mí me ha transmitido, que puede ser completamente diferente a lo que se ha transmitido vosotros o a lo que habéis interpretado vosotros. Después de todo, es un libro, cada uno lo interpreta un poco como quiere y como puede. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter. También os voy a dejar en la cajita de descripción la reseña del libro en el blog, aunque bueno, básicamente la reseña cuenta exactamente lo mismo que yo, no hay mucho más que esté en la reseña que no se haya contado en el vídeo, pero bueno, os la dejo por si queréis echarle un vistazo. ¿Os ha gustado este vídeo? ¿Os gusta el contenido de mi canal? Recordad suscribiros. Como siempre, hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.